¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a otra actividad de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU Virtual, que organiza la Universidad Veracruzana. En esta ocasión vamos a platicar de un libro que se llama El libro de las pasiones de Mario González Suárez, de la editorial Era, y agradecemos a Adriana Dorantes y a Marcelo Uribe, por supuesto, esa presentación que tenemos de editorial Era y que podamos platicar con Mario González Suárez. Este libro, que es el libro de las pasiones, vuelve otra vez a regresar, vuelve a circular entre los lectores por fortuna, y podemos decir que el que no vive con pasiones, pues simplemente habría que preguntarse, pues, ¿para qué vive, no? Si no se vive con pasión, con la pasión que ustedes quieran, trabajando, haciendo deporte, la pasión evidentemente del amor, pues es parte importantísima, esencial y profunda de la vida. Pero hay otro tipo de pasiones, por supuesto, ¿no? Pasiones que algunos pueden decir que son pasiones insanas, por decir algo, que tiene que ver con personajes que apuestan, con sacerdotes, por ejemplo, con que les gusta el toreo, con escritores, en fin, las pasiones en la condición humana son grandes, son infinitas, y parte de esas pasiones precisamente se reflejan en este libro de las pasiones de editorial Era, de Mario González Suárez. Libro que, por cierto, en 1997 ganó el premio Gilberto Owen de literatura, pues, por su buena factura, evidentemente. Ahorita vamos a platicar sobre ello, y nos da mucho gusto que Mario González Suárez esté aquí con nosotros, que también ha venido en otras ocasiones por acá, por Jalapa, y lo saludamos con mucho gusto. Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos en la distancia. Perfecto, muy bien, y vamos esta tarde a platicar también con Alberto Berber, que será el que nos hará los comentarios sobre este libro. Alberto Berber ha estudiado literatura, ha estado estudiando las letras y tomó un curso de creación literaria en la SOGEM en el año 2009-2010. También ha sido guionista de Radio Tepoztlán. También obtuvo un premio, el primer lugar en concurso de cuentos Acequia, lo cual nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros. Alberto, también además amigo de la FILU, porque lo hemos tenido aquí en varias ocasiones, representando a diversas editoriales como Nirvana, por ejemplo, ¿no? La compañía Nirvana. Y bueno, pues nos da mucho gusto, Alberto, que estés aquí con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Germán, buenas tardes. Gracias por la invitación. Encantado de poder estar aquí con ustedes. Gustoso de reencontrarme con el maestro Mario González Suárez. Pues adelante, Alberto, escuchamos tus comentarios sobre este libro, el libro de las pasiones. Muchas gracias, Germán. Quiero agradecerte primero. Para mí es un privilegio, un honor estar en la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual, la FILU Jalapa, presentando este gran libro, el libro de las pasiones del escritor y maestro Mario González Suárez. Quiero comenzar esta primera intervención hablando un poco, contextualizando a las personas que siguen la transmisión acerca del libro de las pasiones. Como bien mencionabas, Germán, este libro se publicó en 1999, obtuvo el premio Gilberto Owen en 1997 y el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en 2001. Y fue reeditado por Ediciones Era en esta colección Alacena de Bolsillo, y forma parte de una trilogía conformada por Nostalgia de la Luz, que es la primera parte, y por La Sombra del Sol, que cierra la trilogía, bueno, en esta otra editorial mexicana también importante, que compartió junto con Era una campaña de fomento al libro el año pasado, ¿no? En este periodo oscuro y triste donde estaban cerradas las librerías. Abro un paréntesis, Ediciones Era, esta editorial mexicana de mucha tradición, con grandes autores y donde el maestro Mario ha reeditado gran parte de su obra y donde próximamente se reeditará La Sombra del Sol, ¿no? Hasta donde hemos escuchado. Así es. Esperemos que salga ya este año, ¿no? Cierro el paréntesis, prosigo. El libro de las pasiones es un libro conformado por 13 cuentos
Su autor ha mencionado ya en varias ocasiones que él no cree en los géneros literarios ni en los decálogos del cuento, pero sin duda el libro de las pasiones está escrito con una gran técnica cuentística y con un dominio del lenguaje, de la estructura y con un conocimiento psicológico pleno de los personajes. Aunque, como también lo ha dicho Mario, se puede leer como una novela, pues hay un cruce continuo de lugares, de personajes y de situaciones que personalmente disfruté mucho al ir descubriendo este cruce de caminos, ¿no? Puerto Solar, Facio, la calle Oronoz, el pasaje Savoy, el pozo de donde sacan agua los gemelos Arcadia, pozo que juega un papel fundamental en el cuento de la enana, en fin, uno agradece como lector esta unión de la historia, este entramado de situaciones que van confluyendo e impactando de diferentes formas a sus personajes. Bueno, perdón, incluso una personaje lee el libro de las pasiones en su momento, ¿no? Y a lo largo del libro, los personajes de Mario se ven dominados por sus pasiones, atrapados en la carne, ¿no? Como lo dice el poeta Oronoz, que nos recuerda tanto a ese poeta mexicano que es la gloria nacional por excelencia, ¿no? O es lo que dicen, cito, el hombre no crece, es incapaz de la grandeza, el hombre está en la carne, que es muda, y solo la sustancia que lo habita puede decirnos algo. O como dice el personaje de Alalimón, cito, abominamos de nuestra condición mortal y de la fragilidad del cuerpo porque son impedimentos para la consecución absoluta e irreversible de nuestras pasiones, hijas de la soberbia. Sin duda, la mujer también tiene un papel fundamental en el libro, ¿no? Empezando por Calínica, que es mencionada en el libro, pero que tiene su aparición primera en Nostalgia de la Luz. Bueno, por eso yo les recomendaría que también compren los otros dos libros de la trilogía para que puedan acceder por completo a esta mitología que ha creado Mario. Que por cierto, este libro primero, Nostalgia de la Luz, fue presentado también en su momento por la FILU, por la doctora Raquel Velasco. Y bueno, continúo, la mujer como objeto del deseo, como en Volapié, o mujeres como Elena, del cuento de la enana, que usan a los hombres para librarse de sus maldiciones familiares, hombres que no le temen a la muerte, citando a la propia Elena, mujeres, personajes entrañables como Leonor, del cuento Crónica desde un cuarto oscuro o Cómo dejar el tabaco, que en palabras de Enrique Hostos, tiene una vida evidentemente disipada y encantadora. En fin, yo los invito a todos, a aquellos que aún no conocen la literatura de Mario, que se acerquen a ella y qué mejor que con el libro de las pasiones. Y bueno, quiero comenzar con una primera pregunta para Mario. Eh, Mario, ¿qué significado como escritor tiene para ti el libro de las pasiones? Te lo pregunto porque, bueno, es un libro que, como tú mismo lo has dicho, te llevó 10 años escribirlo, es un libro premiado, es un libro que te llevó a estudiar psicología profunda para la creación de los personajes, es un libro que se reedita con mucho éxito a 22 años de su publicación. ¿Podrías contarnos, por favor, cómo fue el proceso, si lo recuerdas, finales de los 90, en donde se publican también en el 96 Nostalgia de la Luz, en el 98 de la Infancia? ¿Cómo fue y qué significado tiene para ti? Muchas gracias por tus comentarios, Alberto. Pues te cuento brevemente. Yo empecé a escribir el libro de las pasiones un poco a tientas. Yo al principio empecé a trabajar un proyecto que era sobre los pecados capitales, sobre los 7 pecados a los que les corresponde un círculo del infierno en Dante. Y bueno, pues empecé por la soberbia y el primero de estos relatos es el del poeta, que es el que abre el libro de las pasiones. Y después de esa narración,
pues seguía la ira. Y me di cuenta que si me sujetaba al programa de los pecados capitales me iba a sentir muy atrapado, ¿no? Como que muy acotado por llenar una expectativa que me estaban dando estos temas. Entonces, después de El Poeta decidí abandonar el proyecto inicial y explorar las pasiones desde los personajes. Y como suele pasar con los libros que voy haciendo, uno empieza al principio a tientas o a ciegas, ¿no? Va uno guiado por la intuición y ya sobre la marcha pues van apareciendo las claves y eso me hizo vincular el libro de las pasiones con Nostalgia de la Luz. Nostalgia de la Luz fue un momento como de éxtasis en que lo escribí, la aparición de este personaje, que es un personaje que, o sea, esa imagen, esa fantasía de la mujer embarazada, la tuve desde que era adolescente y siempre era una obsesión, ¿no? Una mujer embarazada que nunca puede dar a luz, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede aguantar una mujer embarazada? Y eso pues se detonó en esos años y después de Nostalgia de la Luz, que empecé a trabajar el libro de las pasiones, lo vinculé con Kalínica, ¿no? Que es el protagonista de Nostalgia de la Luz. Y ya sobre la marcha del libro de las pasiones, me di cuenta que estaba trabajando en una mitología. Yo he sido siempre lector de la Biblia y me gusta la Biblia independientemente de los asuntos religiosos porque articula coherentemente una idea del mundo. Empieza en el principio y termina en el final, es decir, hay una creación, hay una potencia creadora que de la palabra crea el mundo, que de la verbalización del mundo pues aparece el mundo y tiene un final en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, y me gustó esa idea de la literatura y el mundo. En ese momento para mí la literatura tenía que ser capaz de crear y bueno, también descubrí que más que crear uno descubre una mitología que me diera noticia de cómo ha sido creado el mundo, qué es lo que los hombres hacen en el mundo y cuál es el fin del mundo. Y ya trabajando sobre el libro de las pasiones para llegar al final de este libro, el último texto es La otra literatura, que es un cuento apocalíptico sobre la Celestina. La Celestina también es una obra que se escribe en un momento apocalíptico en Europa, en 1492, que señala el final de la Edad Media y señala también el descubrimiento de América, ¿no? Ahí termina ese viejo mundo para dar inicio a uno nuevo. Y bueno, siempre el final pues es el inicio de otra cosa. De la otra literatura ya brinqué, y bueno, yo tenía clavada la espina de Kalínica a La sombra del sol. La sombra del sol está articulada a partir del personaje de ese último texto del libro de las pasiones de Eugenio Cortina, que hace un montaje y no sabemos si ese montaje que es La sombra del sol es una representación o está sucediendo realmente, ¿no? Si se está acabando el mundo en ese momento. Y para mí fue un viaje muy alucinante. Para un escritor es muy importante lo que te va pasando mientras trabajas, ¿no? Mientras estás trabajando en un libro, yo tengo la idea de que todo, cuando estás trabajando en una ficción, todo tiene que someterse a las necesidades de esa ficción. Y cuando digo todo es tu vida familiar, tu vida personal, laboral,
el perro, el gato, la esposa, el hijo, todo está supeditado a lo que estás creando. Y ver, observar lo que va pasando alrededor. Y yo pertenezco a una generación que creció con la promesa de que íbamos a ver el fin del mundo. Para nosotros la imagen del apocalipsis, y bueno, desde que era niño yo tuve un acercamiento muy extraño al apocalipsis y me obsesionó el tema, y del libro de las pasiones pues salté al fin del mundo. Y ahora, precisamente en esta semana, trabajamos la corrección de pruebas con ERA, y bueno, saldrá pronto y se reunirán ya los 3 libros en un solo sello para que puedan asomarse a ver en qué consiste esta trilogía. Y bueno, el libro de las pasiones pues fue esa visita de personajes y de situaciones, y como te decía, todas las historias que cuento en el libro de las pasiones, todas pasaron, ¿no? Yo las elaboré, pero todas esas experiencias de alguna manera las tuve, del poeta a la otra literatura. Fueron personas con las que trabajé, que conocí, mujeres, amigos. La enana fue, que es la narración central del libro, fue una pesadilla que yo tuve y que la cuento como la tuve, y para mí ese sueño fue una línea fronteriza en mi vida, ¿no? Un parteaguas, porque tengo muy claro lo que pasó antes y después de ese sueño. Y por eso también ocupa el lugar central en el libro de las pasiones. Yo te conocí justo con este cuento de la enana, que se publicó aparte en esta en Centena Narrativa. Y fíjate que en su momento lo leí y me interesó mucho el personaje del apostador, ¿no? Me fui por esa línea. Pero ya que lo leí en su conjunto en el libro de las pasiones, lo veo como algo totalmente distinto. Y lo que tú mencionas, ¿no? Lo de los sueños, más adelante te preguntaré más al respecto de los sueños y el papel que juega en tu literatura. Hablemos ahora, Mario, por favor, de los territorios que habitan los personajes del libro de las pasiones. Tenemos por un lado una ciudad que no tiene nombre, un lugar paradisiaco, la playa, Puerto Solar, a donde huyen los personajes, a donde se refugian, y un lugar montañoso, facio, donde ocurren cosas místicas. ¿Cómo fue ir creando esta territorialidad? ¿Tiene algo que ver Puerto Solar con Mazatlán, donde tú resides por temporadas? A lo mejor ahora sí, pero te voy a decir que yo decidí esta indagación de territorios porque desde muy joven me di cuenta de que en México todas las artes, absolutamente todas las artes, están sometidas a un imperativo ideológico. Y ese imperativo ideológico sujeta sobre todo la literatura de una manera muy perversa. En México no prosperan, no quiere decir que no existan, pero no prospera la literatura llamada fantástica, la literatura de ficción. En México lo que prospera y lo que siempre cumple las expectativas son todo este tipo de narrativa heredera de la novela de la Revolución Mexicana. Desde hace unos años para acá están de moda las novelas del narco. La novela del narco lo único que hace es reciclar el realismo de la novela de la Revolución Mexicana. Y cuando te digo realismo, el realismo no es precisamente una forma literaria, el realismo es una ideología, es una manera de mirar el mundo, porque además el realismo es sumamente violento en el sentido de que supone e impone que hay una coincidencia entre la realidad y la literatura, como ha hecho el prismo en estos 100 años,
el realismo y la novela de la Revolución Mexicana son los fundamentos del Estado mexicano moderno, y desde allí se dicta una manera de concebir el mundo, de mirar el mundo y de hacer literatura. No solamente de mirar el mundo, sino de crear. Te digo, todas las artes están sometidas a ese imperativo ideológico. Si tú ves el cine o ves la fotografía, por ejemplo, que es pareciera la más desengañada de las artes, cuando aparece Manuel Álvarez Bravo, hay una inquietud porque inmediatamente se quiere que Manuel forme parte de lo nuestro, ¿no? Que se note que es muy mexicano, pero Manuelito tenía su propio mundo. Y lo mismo le pasó a Rulfo con Pedro Páramo. Pedro Páramo, si tú le quitas a todas las oraciones donde aparece el nombre Pedro Páramo, tú le cambias Pedro Páramo por PRI, vas a ver que eso es de lo que está hablando Rulfo, sin saberlo, porque Rulfo en cierto sentido era un hombre muy ingenuo y muy católico. Pero el tema de Pedro Páramo es el PRI. ¿Quién es ese señor que a todos corrompió, que a todos violentó, que todo se robó, y la familia de usted no ha dejado nada, ¿no? ¿Qué es el Llano en Llamas? Pues todas esas promesas que no cumplió el PRI. Y es muy difícil para un escritor, sobre todo para los más jóvenes, iniciar en la indagación de un territorio personal, porque hay una imposición ideológica inconsciente, y estas imposiciones, estas influencias son mucho más eficaces en la medida en que son inconscientes. No tienes que haber leído la novela de la Revolución Mexicana para que ésta tenga un efecto sobre tu manera de escribir. Y desde esa perspectiva, yo dije, yo quiero sustraerme a Guanajuato, quiero sustraerme a Michoacán, quiero sustraerme a todas esas palabras que quieren que yo sea de los nuestros. Y bueno, en experiencias que tuve en el extranjero, mira, cuando tradujeron de la infancia, me acuerdo que me presentaron la portada del libro, y eran unas calacas, ¿no? Y dije, pero ¿por qué unas calacas, no? ¿Por qué lo cambian por un sombrero como de zapatistas? Y digo, pero eso, ¿por qué? Si el libro no se trata de eso, ni hay calacas, ni hay revolucionarios. Pero esa es la manera en que en el extranjero se mira la literatura mexicana. De la infancia no trata de nada de eso. Y empecé a trabajar en estos universos en los que se mueven los personajes, y si yo quería indagar en una mitología y en una psicología, tenía que saber sustraerme de ese imperativo nacional de crear desde México, ¿no? Y por eso apareció Puerto Solar y Calínica. Calínica no fue algo que yo preconcibiera, sino que Calínica se me manifestó y la seguí. Y trabajar con los elementos de la visión, de la fantasía y del sueño, para mí se convirtió en un método de escapar, de alejarme de esos imperativos ideológicos que quieren que seas mexicano y que hagas literatura mexicana. Claro, claro. Y Facio, la montaña, esta otra parte, la naturaleza. Bueno, uno conoce muchos lugares y no me importa tanto el nombre de los lugares ni el folclore de los lugares, sino la experiencia que yo tengo en esos lugares, ¿no? Hay los lugares a los que va Aldo en La Enana, son lugares que yo conozco, ¿no? Pero que conozco en México, en el país, pero a mí no me interesaba el lugar por el lugar, por el nombre del lugar, ni por el territorio nacional, sino porque esos lugares para mí significan una atmósfera, un espacio donde los personajes se pueden mover sin tener el lastre de una nacionalidad y ni siquiera de una lengua. Gracias, gracias, Mario. Tú has comentado en diversas entrevistas que a raíz de la escritura del libro de las pasiones te acercaste a estudiar psicología, incluso impartes un diplomado de libro rojo de Jung. Me gustaría que nos pudieras comentar, por favor, ahondar más al respecto acerca de los elementos recurrentes que aparecen en el libro,
por ejemplo, los presagios, los sueños, ¿no? Al respecto de los sueños, lo que comentabas de la enana, ¿no? De la pesadilla, ¿cómo trabajas o cómo influye en tu obra los sueños, el tarot, el inconsciente, Jung? Pues forma parte de esto mismo que te contaba de cómo sustraerse a esos imperativos nacionales y familiares. Uno está demasiado, en muchos sentidos, prefabricado por su propia familia, por su nacionalidad, por su lengua, por su clase social, por su color de piel. Y si uno no quiero decir que estas son cosas que simplemente se puedan desechar, sino que uno puede ser consciente de esas limitaciones y trabajar para saber ir más allá. Entonces, cuando descubrí la psicología profunda, era un momento también en que estaba yo trabajando en el libro de las pasiones y había yo empezado a trabajar en otro libro, Dulce la Sal. Yo tenía, o sea, el proceso de creación te puede causar muchas perturbaciones, muchas alteraciones psicológicas, y sobre todo si no las observas, si no las comprendes, si no sabes lidiar con ellas, y de esa necesidad de mirar mi alteración, mi neurosis por un lado y mi extrañamiento psicológico, me asomé a la psicología profunda y comencé a entender qué era lo que me pasaba. Me tardé como 10 años en comprender qué pasó en ese sueño, ¿no? ¿Qué me estaba diciendo el sueño de la enana? Porque es un sueño que me perturbó mucho y aunque en su momento yo no lo entendí, sí me afectó psicológicamente, ¿no? O sea, y tú sabes que algo te afecta en el momento en que te hace cambiar de actitud. Me perturbó, me modificó y de ahí vi la necesidad de asomarme a la psicología profunda, a la simbología, a la mitología. Y bueno, pues cuando yo empecé a trabajar en SOGEM, yo vi que era necesario para la formación de un escritor que supiera acercarse a la mitología en primer lugar. A la mitología, a la psicología profunda, a la lectura de símbolos, al tarot. Y esto no tiene que ver con ningún esoterismo, tiene que ver con una serie de coordenadas que están allí para que nosotros podamos tener una lectura de la realidad distinta a la que nos impone nuestra familia, nuestra clase social y nuestra nacionalidad. Necesito otros elementos para asomarme a la realidad e indagar qué es. Yo siempre he dicho que la realidad es una conquista personal. La realidad no es algo que esté allí dado per se, sino depende de quién y cómo la percibe. Claro, claro. Ahorita que comentas esto del tarot y dejando a un lado lo esotérico, podemos hacer un símil del tarot y del viaje del héroe de Campbell, o sea, esos momentos, procesos por los que todo hombre debe pasar. Así es. Mira, precisamente el último texto del libro de las pasiones está hecho con el tarot. Fue de bueno, yo soy lector de la Celestina desde hace muchos años, siempre me impresionó mucho ese libro y cuando estaba yo trabajando en el cuento de la Celestina y Eugenio Cortina, yo tenía una edición vieja, es más, incluso fui a visitar esta biblioteca española, ahí se me va el nombre, en Madrid, la Biblioteca Nacional, y ahí tenían ejemplares no del siglo XV ni XVI, sino del siglo XVII de la Celestina, y vi que había el ejemplar que me dejaron ver tenía unos grabados muy interesantes y siempre se repite la imagen de la Celestina con Calisto y Melibea. Y esa imagen, dije, esta es la clave del libro. Esta imagen, este grabado se parece mucho
a la carta de los amantes del tarot. Y a partir de esa intuición dije, pues entonces, si está esta carta, tienen que estar las otras, los arcanos mayores. Y así me asomé, empecé a estudiar el tarot y dije, claro, si es una hechicera la que está haciendo esto, necesariamente conoce el tarot. Y intuitivamente encontré, hasta donde entendí, que sí están los 22 arcanos mayores en la Celestina y que la Celestina fue hecha con el tarot. Pero bueno, esta es una especulación mía de la ficción. Y estos arcanos pueden relacionarse sin ningún problema con el viaje del héroe, ¿no? Todos estos elementos todos estos momentos de transformación del héroe que puede empezar en el loco y terminar en el loco, o terminar en el mundo, ¿no? Ya cuando integra todos los elementos del cosmos, del arriba y el abajo, en sí mismo, en su propia psique. Muy bien, muchas gracias. También me gustaría preguntarte acerca de esta intertextualidad de las historias, de esta trilogía, de este enlace que hay entre un libro y otro. Creo yo que eso ha sido una constante en tus obras posteriores. Para mí, el libro de las pasiones, por lo menos como lector, es el germen de otros de tus libros, ¿no? O por lo menos te digo, yo así lo percibo. Pensaba que el padre de los gemelos Arcadia se parece mucho a este padre insufrible del personaje de la infancia, o por ejemplo, el tono del cuento de Enrique Hostos, que por cierto es divertidísimo, podría ser cercano a Huevo Padrino, al tono, o que el tema de la montaña, el bosque versus la ciudad, se desarrolla también en tu novela Verde Ver. Aquí, ¿será eso posible? Quizá no solamente posible, sino inevitable, ¿no? Porque pues vas elaborando tu propio universo y yo he hecho un deslinde de mis libros y sí hay una trilogía muy identificable, muy específica en estos tres, ¿no? En Nostalgia de la Luz, El libro de las pasiones y La sombra del sol, porque además los títulos tienen su razón de ser. Y esa es la trilogía de Calínica, que es una trilogía armada desde la Biblia y los apócrifos de la Biblia. Y tengo una trilogía mexicana que empiezan de la infancia, no es una tetralogía, de la infancia a Huevo Padrino, Faustina y Uno Conejo. Y luego están los cuentos pues fantásticos, de alquimia, de alucinación, que son Marcianos Leninistas, Dulce la Sal, Verde Ver, Insomnios, ¿no? Son cuentos que tienen una autonomía, que tienen mayor autonomía, que no están sujetos a una trilogía o a una tetralogía, sino que ya van explorando por su cuenta sin atarse a otra. O sea, los une acaso un tema, ¿no? Pero ya no una intención, pero ya no una particularidad como en los otros libros. Mario, podríamos ahondar un poco más. Tú ya nos comentabas que eres lector de la Biblia, pero bueno, para las personas que no te hayan leído aún, en el libro de las pasiones, hay muchos personajes que están relacionados con esto, ¿no? El padre Néstor, la figura de Calínica, ¿no? Que es esta virgen embarazada, ¿no?
determinan la religión, el lenguaje a estos personajes? En el caso sobre todo en Nostalgia de la Luz y La Sombra del Sol, sí, porque hay unos personajes en los tres libros que saben lo que está pasando, ¿no? Que saben de la existencia de Kalínica y saben eh, eh, de una confrontación cósmica entre la luz y las tinieblas, entre el arriba y el abajo. Entonces, en la sombra del sol se está esperando esa luz tan portentosa que al brillar haga que el sol proyecte una sombra. Pero no todos lo saben. Eugenio Cortina sí sabe lo que está pasando. Entonces hay unos, digamos, iniciados en ese universo que saben a dónde va ese universo. Ahorita que mencionabas de tus otros libros, de la infancia y de Faustina, preguntarte la figura del padre, de la madre, de la familia. Podemos decir que la familia es el origen de todos los males. Hay una parte en La Enana, me parece, ¿no? Que Aldo les dice a sus hijos, ¿no? Cuando los corre, que eso los va a ayudar a forjarse como hombres, ¿no? También los gemelos Arcadia, ¿no? Odio pareciera que tiene al padre, ¿no? Algo contra natura. ¿Qué sucede con el concepto de familia en el libro de las pasiones? En el libro de las pasiones no tuve ocasión ni espacio para trabajar el tema de la familia. Por eso surgió de una manera obligada al elaborar todos estos elementos de la familia y la nacionalidad mexicana. Dije, necesito verlo desde otro lado, ¿no? Entonces eso es de la infancia, eso es la familia mexicana. ¿Quién es Faustina? Pues Faustina es esa madre soltera pavorosa, ¿no? Esa cuatlicue que tiene sometido al hijo o hija. De esa familia surgen estos personajes de A Huevo Padrino. Y la cuarta parte de la trilogía, Uno Conejo, es mi visión de la nacionalidad mexicana que comienza con Huitzilopochtli, ¿no? De Huitzilopochtli al PRI del siglo XX, pasando por don Benito Juárez. Eso es la nacionalidad mexicana y determina a los individuos de una manera muy poderosa y muy contundente. Es muy difícil para un artista, pero muy necesario poderse sustraer de esos condicionamientos de la nacionalidad que en México son muy oscuros y muy violentos. Yo recuerdo que en algún momento en clases tú nos llegaste a comentar eso, ¿no? Que uno se tenía que ir lejos para poder escribir, para ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Sí, hay que alejarse, hay que irse a la montaña o al fondo del mar para poderlos mirar desde lejos y mirar eso que dejaste de otra manera, con una mirada más luminosa y más benévola, porque si te quedas ahí en medio, te destruye. Claro, claro. Saliéndonos un poco del libro, yo te conocí porque tuve el gusto de que fueras mi profesor. Ahora tú continúas con este Centro Mexicano de Escritores. ¿Qué es para ti? ¿Por qué Mario tiene esa necesidad de formar o de orientar a alumnos hacia la creación literaria? ¿De verdad la literatura nos salva, nos ayuda a algo, nos libera? ¿O al contrario, como decía Enrique Serna, en lugar de olvidarnos al momento de dejarlos plasmados ahí, se queda para siempre? Pues mira, para mí la literatura y las artes en general son una puerta
para expandir la conciencia. No te voy a decir que la literatura te salve o te haga mejor persona, pero sí te deja ver cosas que de otra manera serían muy difíciles de ver. Y si después de verlo tú quieres fingir que no las viste, pues ya es tu problema. Pero de que las puedes ver, las puedes ver. Y me he dedicado también a la docencia, a la preparación de escritores, porque yo no me hice solo, porque tuve la fortuna de tener muy buenos maestros y me di cuenta de que sin la orientación de los que ya pasaron por ahí, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, bueno, también he descubierto qué es lo que necesita aprender un escritor, ¿no? Un joven escritor, porque si tú vas a enseñar, vas a iniciar a un joven en la literatura y le vas a decir que no hay mejor prosista que Alfonso Reyes, pues dedícate a otra cosa. No puedes repetir todas estas cosas que el PRI te ha dicho todo el tiempo. Tienes que descubrir, tienes que acompañar a la gente a que corra riesgos, empujar a la gente a que corra riesgos, a saber equivocarse, a saber rectificar, a descubrir cosas que no podrás descubrir con tu manual de literatura o con tu literatura priista, ¿no? Tienes que salirte de ahí. Claro, claro. Mario, ¿tú qué fue esto que viste después de la creación del Libro de las Pasiones? Hay luz. Muy bien. No sé si nos quieras comentar, si estás escribiendo algo, qué viene. Ya nos platicaste de la reedición de La Sombra del Sol. Sí, fíjate que esta reedición de La Sombra del Sol se recuperó el libro que traduce el padre Néstor, el diálogo en los desiertos entre Jesús y Calínica, que estaba perdido. Y va a aparecer ahora completo. Y bueno, pues yo siempre estoy escribiendo y sobre la marcha se van haciendo, van apareciendo, se van articulando los libros, ¿no? Entonces, pues de que escribo todos los días, un ratito aunque sea, pero todos los días escribo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Ha sido para mí un placer, como te decía, reencontrarte y poder platicar contigo acerca de este libro. Muchas gracias a ti, Alberto, y no sé dónde nos están viendo, pero también muchas gracias a la gente que haya asistido a la presentación. Muy bien, aquí tenemos algunos saludos, principalmente de Irma Olivares de Madero, que manda muchos saludos a Mario. Dice, besos, Mario querido, pues muchos saludos. Jacqueline Alemán manda saludos al maestro Mario González Suárez y Alberto Berber. Es excelente conversación. Y Edgar Alemán también manda saludos. Este libro lo puede usted encontrar en la página de Editorial Era, el libro de las pasiones. Y la verdad no se lo pierda, ¿eh? Es un gran libro. Está formado por 13 cuentos. Y felicitamos a Alberto Berber por esa gran conversación que acaba de tener con Mario González Suárez, porque hemos descubierto pues, al escritor, hemos descubierto su estructura, cómo fue realizando este libro de las pasiones y además cómo se conecta con toda su literatura en general. Creo que fue una muy buena conversación y Mario, yo te diría de manera muy particular que a mí me encantó tu libro, los 13 cuentos, pero particularmente yo tengo dos cuentos que me llaman mucho la atención. Primero, bueno, además de estos dos cuentos, pues todo el ambiente que generas a lo largo de ellos, porque de alguna u otra manera están conectados, ya muy bien lo dijeron en la conversación, pero también a mí me recuerda un México que ya se fue, un México con varios lugares que ya no están, que ya no existen o ya no existen esos ambientes, cuando menos que a mí me tocó vivir. Principalmente las cantinas, principalmente la Plaza de Toros, principalmente el Hipódromo de las Américas, y amigos que de alguna manera veo reflejados aquí en tus personajes, que buscan siempre las aspiraciones a ser millonarios o tener unas formas de ser diferentes o evidentemente relacionados con amores, con mujeres que pues acaban siendo terribles, ¿no? Con sus pasiones.
Pero bueno, y además la conexión que hay entre todos los cuentos, de alguna otra forma hay siempre detalles que vas dejando en los cuentos de cada uno y aparecen los personajes de alguna otra forma, ¿no? Y la territorialidad que dijo hace un momento también Alberto, que me parece muy interesante en este libro, que muy bien puede ser la Ciudad de México, que muy bien puede ser Mazatlán, como lo mencionaba, muy bien puede ser Acapulco, ¿no? Con Puerto Solar. Pero bueno, los dos que me gustaban mucho es Volapié, que es la historia de ese, digamos, un triángulo amoroso, y además un torero que aparece ahí, que es el hechicero, ¿no? A mí me gusta mucho el ritmo que tomas dentro de ese cuento, porque es prácticamente una faena. O sea, desde que inicia el cuento hasta que termina es una faena, ¿no? Desde que va, digamos, el paseillo, el conocimiento entre los personajes que se van enamorando, se van conociendo, se van separando, así como si fuera tal cual una faena, ¿no? Que además está reflejada con el hechicero. Y a mí me recuerda mucho los ambientes de la Plaza de Toros México, ¿no? Y cómo termina. Bueno, no digo cómo termina porque, bueno, para que lean el cuento de Volapié, que es sensacional. Y por supuesto también la enana. Esa historia me parece perturbadoramente genial, ¿no? Porque aparece pues un apostador, que ya lo mencionó Alberto hace un momento, que muy bien puede ser el hipódromo de las Américas donde está, pero ese apostador también le gusta jugar a las barajas, ¿no? Le gusta hacer grandes apuestas y encuentra a una mujer con la cual, de dinero, que lo llevará a otros ambientes, a otros momentos, donde terminará de manera realmente alucinante, como una pesadilla, en un pozo, y los desvaríos de la nana, ¿no? O de la abuela, y así como también el destino final en la cárcel, la oscuridad y la relación en la cárcel. Es realmente alucinante toda la historia. Entonces, por esos dos cuentos, que a mí, sobre todo la enana, me parece más cercano a la novela corta, me parecen geniales, y por eso te felicito mucho, Mario, por ese libro que nos presentas, y pues vuelvo a hacer la invitación a que lo consigan, el libro de las pasiones. No sé si tengas otro comentario más, Mario, al respecto. No, muchas gracias a ustedes, Alberto, por la conversación y a las personas que se conectaron. Alberto, ¿algún punto final que quieras agregar en esa presentación? Ahorita que lo comentabas también, yo inevitablemente uno tiene sus cuentos favoritos, ¿no? Al momento de hacer la lectura, coincido contigo con La Enana. Yo la verdad, le decía a Mario, primero lo leí independiente, y ahora con el libro de las pasiones lo leí 2 veces, ¿no? Y me parece una pieza maravillosa, que está hecha con habilidad de relojero, ¿no? Todos estos pequeños guiños que van apareciéndole a Aldo, y que al final, bueno, no voy a decir qué le pasa, ¿verdad? Pero me dejó fascinado, ¿no? Esa capacidad cuentística tuya. Y Crónica desde un cuarto oscuro, o Cómo dejar el tabaco, me encantó porque me hizo reír, ¿no? Este personaje cínico, Enrique Hostos, ¿no? Y todo este mundillo del periodismo, ¿no? Y sin duda el poeta, ¿no? O sea, el poeta me parece que es el cuento ideal para iniciar el libro, ¿no? Me daba mucha risa, y después me puse a pensar en esto que tú decías, que las actitudes y los modales y las características físicas de un escritor guardan una correspondencia directa con su creación y con su literatura, ¿no? Por ejemplo, el gesto de Juan Rulfo es el llano en llamas, los ademanes de Juan José Arreola son confabulario, ¿no? El porte de Agustín Yáñez, ¿no? En Las Tierras Flacas, ¿no? Eso me encantó, ¿no? Sí, en general hay cosas muy, muy buenas de este libro de las pasiones, que no es por nada, pues fue premiado por su buena hechura, ¿no? Tenemos más saludos. Tony manda abrazos a Mario González Suárez. Carolina Valerio dice, quiero ya leer ese libro. Aurora Mendoza dice, viéndolos desde la Ciudad de México, con ganas de leer todos los cuentos.
Antonio Vázquez manda saludos desde Oaxaca. Patricia Rodríguez dice muchas gracias, saludos al profesor Mario González Suárez, ya tengo el libro, me gustó mucho el de los Arcadia. Perfecto, pues muy bien. Recuerden que ese libro está en Ediciones Era, pueden buscarlo ahí, en Ediciones Era, el libro de las pasiones de Mario González Suárez. Además es un libro que les va a encantar, 13 cuentos que vale la pena, volvemos a repetirlo, leerlo y tenerlo en su casa, tenerlo como parte de sus libros favoritos, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Alberto Berber, muchas gracias por tu presentación, por tu conversación y por supuesto, pues muchas gracias a Mario González Suárez, que estuvo aquí con nosotros en la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Recuerden que continuamos con más actividades y nos pueden ver en Facebook Live, en Filo Virtual y también Filo Virtual en YouTube. Ahí están también las presentaciones de esta feria que realizamos con sana distancia de manera virtual. Pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.